Esta charla está titulada Enfermedad renal crónica desde la atención primaria de salud porque busca justamente generar unas alertas en todos los médicos de atención primaria sobre la existencia de esta enfermedad en pediatría. Y es básicamente los aspectos que vamos a tratar el día de hoy. Para esta actividad no tengo ningún tipo de conflicto de interés y toda la información que se va a brindar en la charla de hoy va a ser básicamente relacionada con evidencia de la literatura científica actual. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, porque es importante hablar de esto, cómo la definimos y cuáles son sus causas. Durante la charla vamos a hablar de aspectos epidemiológicos, de la clasificación y el diagnóstico y qué debemos hacer nosotros desde el punto de vista de seguimiento en estos pacientes una vez determinada la enfermedad. Vale la pena resaltar que la enfermedad renal crónica es una causa importante de mortalidad a nivel mundial y que se cree que para aproximadamente el 2030 será considerada una de las 5 primeras causas de muerte en el mundo. Actualmente causa entre el 1 al 1.5, al 1 al 5% de las muertes en todo el mundo y ustedes pueden observar que la prevalencia es mucho más alta en las Américas y en los países como en Asia, como la India, entre otros. Y es muy importante entender que hay un contexto social asociado a eso y lo vamos a ver más adelante en otras diapositivas. Hoy en día, incluso a nivel de la Organización Mundial de la Salud, se están llevando iniciativas para declarar la enfermedad renal crónica como una enfermedad de interés general, justamente entendiendo este espectro importante de morbimortalidad. No sé porque no puedo ver en este momento cuántas personas están conectadas, pero hay una premisa en la enfermedad renal crónica que aplica tanto para niños como para adultos y se prevé que una de cada 10 personas en el mundo, o sea que una de cada 10 personas que estemos en este momento aquí unidas, puede padecer algún grado de enfermedad renal. Y esto, digamos, es algo que nos debe alertar porque prácticamente, digamos, en una familia grande y numerosa donde pueden haber 10 miembros de la familia, al menos uno tiene algún grado de compromiso de enfermedad renal que, como ustedes saben, es una condición silente que solamente cuando está en un grado avanzado puede detectarse. Por eso es importante que sepamos, conozcamos los grupos de riesgo y aquellos síntomas que nos pueden alertar sobre la existencia de esta enfermedad. Lo otro importante acá tener en cuenta es que la enfermedad renal crónica tiene un contexto también económico importante en los sistemas de salud alrededor del mundo. Y aunque en nuestro país probablemente no conocemos en detalle el gasto que representa la enfermedad renal crónica en términos de costos para el sistema de salud, otros sistemas como Europa y en Estados Unidos y Canadá tienen claramente especificado cuánto es el gasto que implica el seguimiento y manejo de los pacientes con enfermedad renal crónica, donde ustedes saben que terapias como la diálisis y el trasplante implican unos costos y un seguimiento importante que requiere la periodicidad de las frecuencias en las consultas, el uso de medicamentos y tecnologías importantes para garantizar este seguimiento. Observen que en nuestros países de América Latina, en su gran mayoría, no tenemos datos muy claros, así como sucede también en el continente africano. Y vemos también en la práctica diaria, y lo digo yo también que trabajo en el Hospital San Vicente y en la unidad renal Fresenius Medical Care, donde me doy cuenta que la gran mayoría de los pacientes con una nueva condición de enfermedad renal crónica terminal en diálisis o trasplante son pacientes de bajos recursos, lo que habla obviamente de que probablemente hay un problema de social y de oportunidad en acceder a las citas. Tenemos que tener en cuenta que la enfermedad renal crónica carga cada vez mayor carga, obviamente, valga la redundancia, para el sistema de salud global y aproximadamente 850 millones de personas en el mundo la padecen. Y será para el 2040 la quinta causa más común de años de vida perdidos en todo el mundo, para tenerlo muy presente. Miren, por ejemplo, que en las estadísticas norteamericanas, esto es de el USA Data Renal System, que básicamente lo que nos hace es como mostrarnos la epidemiología de la enfermedad renal en los Estados Unidos. Podemos observar que desde el 2001 hasta el 2021, la curva en global de enfermedad renal crónica ha tenido un crecimiento exponencial importante con el paso del tiempo, pasando en este periodo de tiempo de 20 años de cerca de 95.000 pacientes a más de 135.000, lo que quiere decir que cada vez aparecen muchos más casos y obviamente todos estos casos van a tener necesidades importantes
importantes de manejo y abordaje. Pero si ya nos vamos específicamente a la población pediátrica, impresionaría como si ella se mantuviera estable en el tiempo. Miren que desde el año 2011 hasta el 2021, que es un dato de más o menos 10 años, observen que incidencia en número de pacientes aproximadamente por millón de habitantes son cercanos a 400 en los pacientes entre los 13 y 17 años, y los colores nos van mostrando las diferentes edades con prevalencias que pueden llegar a ser tan cercanas a los 3.000 por millón de habitantes, lo cual nos habla obviamente de un índice importante, a pesar de que el macro completo de los pacientes siempre va a ser mucho más una prevalencia y una incidencia mucho más alta en adultos comparado con niños. Pero en niños sucede algo particular, y es que ustedes saben que los niños no se cuidan solos y requieren siempre un acompañante para ir a las unidades renales, a los seguimientos, lo que implica que probablemente ese cuidador va a tener dificultades en su trabajo y en su vida diaria por el cuidado que representa tener a un niño con una enfermedad crónica que implica este tipo de atención prioritaria. En Colombia tenemos algunos datos, estos son del 2021, no traje los del 2023 y tenía una diapositiva, pero no sé la verdad dónde la tenía porque no la pude localizar, pero para el 2021, que fueron los datos que se publicaron en el 2022, teníamos una prevalencia cercana a 900.000 personas con algún grado de enfermedad renal crónica entre adultos y niños. Y de estos, menores de 20 años, porque es como lo agrupa la cuenta de alto costo, cerca de 2.700. De ese total, 45.000 con enfermedad renal crónica en estadio 5, es decir, algún tipo de terapia de reemplazo renal, y niños, y aquí hay un grupo de adultos de 18, 19 y 20 que claramente ya son adultos, cerca de 343.000. A medida que la edad avanza, el riesgo de enfermedad renal crónica es mucho más alto, y esto pasa muy frecuentemente en pediatría. Y miren que cuando empezamos a hablar de las definiciones, tenemos que tener en cuenta algunos aspectos relevantes, porque recientemente CADIGO, las guías CADIGO, que básicamente son una institución académica que básicamente se encarga de determinar unos lineamientos y protocolos de seguimiento de pacientes en diferentes de compromisos renales, como la enfermedad renal crónica aguda, el lupus, las vasculitis, entre otras, ha generado como una definición clara para poder diferenciar lo que es una lesión renal aguda, que es toda esa lesión en un paciente que es previamente sano y no tiene ningún antecedente y sucede durante los primeros 7 días, de la enfermedad renal aguda, que parte de esos 7 días hasta menos de 3 meses, de la enfermedad renal crónica, que es aquel paciente que tiene más de 3 meses con un compromiso renal importante, que puede ser no solamente definido con el filtrado glomerular, sino también con algunos de los marcadores de función renal que vamos a ver más adelante. Cuando yo tengo un paciente que no tiene ninguna de estas condiciones y que su filtrado glomerular está por encima de 60, aparentemente por esta definición, no tendría un contexto de enfermedad renal crónica, pero sabemos que por el filtrado glomerular, todas las personas normales deberíamos tener filtrados glomerulares por encima de 90 cc minuto, lo que sucede en la gran mayoría de las personas. Todos los que tengan menos de 90, pero mayor de 60, estarían clasificados como un compromiso renal crónico estadio 2. En pediatría, las causas más frecuentes siempre van a ser las malformaciones renales, dentro de esas, todas estas del espectro CACUT, sobre todo las que se asocian a uropatías obstructivas, como las valvas de uretra posterior o las estenosis pieloureterales, ureterovesicales, es decir, trastornos obstructivos del tracto urinario que expliquen una no adecuada drenaje de la orina, que puede obviamente ejercer una alteración en el crecimiento renal, que como saben crece proporcionalmente a la altura del paciente. En el segundo lugar van a estar las glomerulopatías, ocupando cerca del 25% de los casos. Y miren que hay otras enfermedades como las nefropatías hereditarias, el hemolítico urémico, las enfermedades quísticas o lesiones isquémicas, que van a tener unos porcentajes mucho más bajos alrededor de los años. A diferencia de lo que sucede con adultos, donde vemos
que obviamente muchos de estos niños pues van a pasar a la vida adulta porque ya no se mueren como antes, pero sus precursoras generalmente son la diabetes y la hipertensión arterial. Y creo que ahí estamos en deuda con la pediatría y con los niños, los nefrólogos pediatras, porque nosotros nos damos cuenta que adultos generan muchas intervenciones desde el punto de vista de atención primaria en el manejo y abordaje de las enfermedades precursoras de las enfermedades renales, como la diabetes y la hipertensión arterial, pero nosotros desde pediatría estamos en mora de hacer unas sistemas de detección de estas malformaciones de una manera precoz, pero para esto necesitamos obviamente el curso de otras sociedades como la Sociedad de Radiología y la Sociedad de Ginecología, porque lo que buscamos es tener claridad en la detección de las malformaciones renales a través de los estudios ultrasonográficos. Aquí se encuentran cerca del 70-80% de las causas en todos los grupos de edades. Y miren que las glomerulopatías hacen parte del grupo pues de las segundas o terceras causas en cada uno de los grupos que ya mencionamos, pero miren que hay unas precursoras claramente identificadas en cada uno de ellos. Si vemos, por ejemplo, estadísticas de la eh, estudio norteamericano de trasplantes, que incluye obviamente a Estados Unidos y Canadá, podemos darnos cuenta que la aplasia y la hipoplasia renal o la displasia renal pues son prácticamente la principal causa seguida de las uropatías obstructivas. Están básicamente ahí diferenciadas por 56 pacientes, pero realmente la uropatía obstructiva en nuestro medio es prácticamente lo más frecuente. Y otro porcentaje importante lo va a tener el reflujo vesicureteral, que a veces se convierte como en un caballito de batalla, sobre todo en el contexto de infecciones urinarias, porque lo buscamos con mucha frecuencia temiendo una enfermedad renal crónica, pero miren que las uropatías obstructivas y las otras condiciones generalmente tienen prevalencias mucho más altas. No quiere decir esto pues que no tengamos que evaluarlo. Y lo que triste de todo esto es que esto nos lleva a que los pacientes tengan que ser dializados. Un niño pequeño en una máquina de diálisis solo que implica 4 horas de terapia 3 veces a la semana o estar conectado a través de una diálisis peritoneal a un catéter intraabdominal con todo lo que implica, o el trasplante renal que requiere el uso de inmunosupresores, complicaciones propias asociadas, más el uso obviamente de la tecnología y seguimientos más estrictos, más el uso y los riesgos asociados a la inmunosupresión que representan importantes costos para el sistema, como ya le hemos mencionado anteriormente. Entonces, ¿cómo definimos la enfermedad renal crónica? Y esto, digamos, no ha cambiado en el tiempo. Tiene que pasar un lapso de tiempo de 3 meses. Es decir, yo tengo que tener 3 meses con alguna de las dos condiciones. Un filtrado glomerular menor de 60 y o marcadores de daño renal. Cualquiera de las dos o las dos combinadas me dan este contexto clínico de enfermedad renal crónica, pero tengo que tener el lapso de los 3 meses. Es decir, que aquí sacan de ese contexto ese paciente que tiene un filtrado entre 60 o mayor de 60, perdón, y 90, que por clasificación estaría en un estadio 2, pero que este paciente probablemente no tendría un compromiso importante si no tiene ninguno de los marcadores renales. Y esos marcadores son la proteinuria, la presencia de sedimento urinario activo, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen hematuria persistente, alteraciones hidroelectrolíticas que lo vemos en pacientes, por ejemplo, que tienen tubulopatías, anomalías histológicas detectadas por biopsias renales, anomalías estructurales, como por ejemplo aquellos pacientes que tienen un riñón único o una displasia renal, que a pesar de que tengan una creatinina y un filtrado glomerular normal, tienen un marcador de daño renal y son clasificados como enfermos renales crónicos, y sin duda alguna los trasplantados renales que muy a pesar de que se trasplanten y muy a pesar de que tengan una creatinina normal después del trasplante, siempre van a tener una enfermedad renal crónica porque ese trasplante que tienen hace parte de las terapias de manejo para el diagnóstico, para el manejo de la enfermedad renal crónica en este contexto. Vamos a hablar un poco de algunas de estas consideraciones, en especial las relacionadas con las malformaciones del tracto urinario. Y esta diapositiva nos muestra un ejemplo claro de todas las posibles malformaciones que podemos tener. Pero les quiero resumir simplemente algo. Si yo tengo una malformación en la que hay una alteración en el tamaño del parénquima, corteza renal o de la masa renal funcionante, estoy hablando de un paciente que tiene una enfermedad renal crónica. Es decir, si yo tengo un niño que tiene una hipoplasia renal, una displasia renal, le hicieron una nefrectomía por un tumor de Wills o un tumor renal,
o un trauma abdominal, así tenga una creatinina normal, ese paciente tiene una enfermedad renal crónica y tiene que tener un seguimiento. Sin duda alguna, hay otras malformaciones, las asociadas a uropatías obstructivas, como las valvas de uretra posterior, los megaloureteres obstructivos, las estenosis piedoureterales o ureterovesicales, que de una u otra forma pueden afectar el crecimiento del parénquima renal y generar displasia o daño renal permanente, que se manifiesta con las cicatrices renales documentadas por la gamografía renal con DMSA. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Nosotros cometemos a veces algunos errores en la práctica diaria porque no codificamos de manera adecuada estas malformaciones y muchas veces estos pacientes pasan desapercibidos en las consultas porque no podemos hacer una caracterización adecuada de las malformaciones en estos pacientes. Es muy importante tener en cuenta y codificarla porque existen códigos para todas las enfermedades de malformaciones renales. Aquí hay algunos ejemplos relacionados con estos renales y de vías urinarias para tenerlo en cuenta por los grupos, por los diferentes grupos de diagnóstico del CIE-10 que tenemos hoy en día disponibles en la gran mayoría de nuestras instituciones. Y lo otro que hacemos también es que no estamos codificando de manera correcta en nuestros diagnósticos el código de enfermedad renal crónica. Es decir, que nosotros tenemos una clasificación que une básicamente el filtrado glomerular o la existencia de algún marcador de daño renal y que deberíamos clasificar a nuestro paciente entre un estadio 1, 2, 3, 4, 5, basado justamente en ese filtrado glomerular que mi paciente tenga o si no lo tiene alterado, los marcadores funcionales que ya mencionamos anteriormente. ¿Por qué? Porque esto permite alimentar la cuenta alto costo, que es la que básicamente va a llevarnos a cabo la estadística del estudio de la enfermedad renal crónica y la prevalencia e incidencia de los casos. Entonces, ¿cómo la clasifico? Aquí estamos viendo claramente la manera como la clasificamos. Yo puedo clasificarla por el filtrado glomerular y también asociado a esto la albuminuria. Entonces, para esto nosotros tenemos un mapa de calor o una semaforización, que es básicamente como yo trato de llamarlo, donde nos va mostrando que a medida que el color cambia de verde a rojo, la intensidad de ese color pues nos va a mostrar un signo de peligro. Observen que los estadios 1 y 2 por lo general no se asocian a ninguna alteración y son estadios verdes que generalmente son pacientes que tienen un bajo riesgo o que realmente no tienen un compromiso renal crónico porque su filtrado no es menor de 60, pero pueden ser pacientes que tengan, por ejemplo, una agenesia renal o un riñón único por un trauma, un tumor, pero su función renal está normal y no tiene ningún tipo de alteración tipo proteinuria. Pero ya en aquellos pacientes donde el filtrado es menor de 60 o empiezan a tener proteinuria detectada por la cintilla, por la microalbuminuria que la hacemos como un parte de los exámenes de riesgo cardiovascular en grupos de riesgo, pues el color va cambiando de verde, amarillo, naranja o rojo, indicándonos no solamente un signo de peligro, sino la periodicidad en la que tenemos que hacer este diagnóstico. Entonces recuerden que no solamente es la creatinina y el filtrado glomerular, sino también las condiciones marcadores estructurales que los pacientes tengan. Y en la más reciente guía CADIGO del 2024 podemos observar que se busca hacer una evaluación integral de este paciente, no solamente con un examen físico, una evaluación de signos y síntomas de anormalidades del tracto urinario, en evaluar el entorno de ese paciente, tener en cuenta un adecuado estudio de los antecedentes familiares y de los riesgos familiares, sobre todo ante el contexto de enfermedades hereditarias como la enfermedad de Alport, evaluar los signos y síntomas de posibles enfermedades sistémicas que pudiesen tener, así como la historia adecuada del paciente y la evaluación de drogas nefrotóxicas que se pueden asociar a nefritis tubulointersticial, entre otros, así como la realización de exámenes básicos como los que vamos a mencionar más adelante e incluso ecografías o biopsias renales o estudios genéticos basados en las indicaciones que cada uno tenga de acuerdo a la condición del paciente. Entonces miren que vamos a mencionar algunos aspectos importantes de la última guía académica que salió este año. Observen, por ejemplo, que el marcador adecuado glomerular siempre va a ser, obviamente, en nuestro medio disponible la creatinina. Algunos países de Latinoamérica, como por ejemplo Ecuador, que recientemente estuve en un evento académico allá, me contaron que tenían disponible la cistatina C. Nosotros no la tenemos por temas de
costos, fíjense que ellos sí la tienen, y, pues nosotros usamos el filtrado glomerular a través del cálculo que hacemos con la creatinina, que como saben ustedes puede ser medida o calculada, miramos más adelante cómo puede hacer. Entonces, si yo tengo en este momento en mi país disponible para el filtrado glomerular la creatinina, pues la uso. Hay algunos laboratorios que de manera particular pueden hacer la cistatina C y podríamos a partir de ahí los valores de referencia y las fórmulas como las que les voy a mencionar más adelante, poder utilizarla. Pero sin duda alguna, en este momento tenemos la creatinina y con esa es la que vamos a trabajar para calcular el filtrado glomerular, que como ustedes saben, nos ayuda a mirar esta clasificación que ya habíamos visto anteriormente del filtrado glomerular. La otra condición importante acá es que nosotros en nuestros pacientes tenemos que tener una evaluación de la albuminuria o la proteinuria y eso básicamente lo podemos hacer a través de la medición de la microalbumina, que es un examen o del índice proteína creatinina que se hace normalmente ambos en la primera orina de la mañana, de tal manera que eso nos permite hacer una adición de proteinuria y junto con el filtrado glomerular poder hacer esa clasificación si nos basamos en estos dos y los marcadores anteriormente descritos. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. No olvidar que pueden haber algunas situaciones que nos pueden alterar el índice de proteína creatinina. Por ejemplo, cuando ya son adolescentes, el ejercicio, las infecciones urinarias. En algunas ocasiones también pueden haber alteraciones a nivel de la creatinina por el sexo, el peso, la condición músculo-nutricional de nuestros pacientes y esto puede hacer que a veces pensemos que un paciente con una creatinina alta tiene una enfermedad renal crónica, pero realmente haciendo el cálculo nos puede dar un valor completamente diferente, pero son algunos factores que tenemos que tener en cuenta. Quisiera que tuvieran muy en cuenta esta eh, pues este sitio web, porque es básicamente la forma recomendando para el seguimiento y el cálculo del filtrado glomerular en todos los pacientes pediátricos, que es la fórmula de CKDI U25. Esta fórmula básicamente une variables como el sexo, la estatura en centímetros, la edad del paciente eh, y también si cuenta o no con creatinina. No, la creatinina sérica por obligación y necesidad tiene disponible y nos va a dar unos rangos de referencias intercuartílicos que nos permite hacer una clasificación y una adecuada caracterización del filtrado glomerular. En este QR o en este sitio web pueden acceder pues la pueden guardar como favorito para que puedan obviamente acceder de una manera fácil. Miren, por ejemplo, que el filtrado glomerular en pacientes menores de 2 años muy variable. Como pueden darse cuenta, por encima de los 2 años, hablar es muy parecido al de los adultos. Por lo tanto, yo no puedo hablar en los pacientes menores de 2 años de enfermedad renal crónica basados en el filtrado glomerular, porque los filtrados glomerulares en este grupo de pacientes no son iguales a los de adultos, por lo que no puedo clasificar por filtración glomerular un compromiso renal crónico. Obviamente, si tenemos pacientes que tienen una enfermedad, una malformación claramente identificada, pues tienen un contexto renal, pero no podemos clasificarlos ese estadio por la creatinina, sino más bien por condiciones clínicas asociadas. Y ya a partir de los 2 años, pues sí vamos a poder utilizar la clasificación digo que yo les había mostrado anteriormente y que sigue vigente en el año 2024. Creatinina, como ya lo mencionamos, va a tener una evaluación del filtrado glomerular. Como dicen por ahí, eso es lo que hay, es lo que tenemos, es lo que hacemos. Y hay dos métodos, el enzimático y el de YAFE. Verifiquen en su institución cuál tiene. Normalmente algunas aseguradoras, por ejemplo, Salud Total, usa el método YAFE aún, mientras que algunas aseguradoras como Sura, que es un grupo grande aquí en la ciudad de Medellín, pues usan el método enzimático. Ya sabemos que la edad, a mayor edad, la creatinina aumenta paulatinamente y el sexo normalmente en hombres es mucho mayor que en mujeres, pero también dependemos de la constitución muscular y la condición nutricional. Las fórmulas para el cálculo del filtrado glomerular van a depender si esta es por método enzimático, que lo ven ustedes en esta diapositiva que se observa aquí, por de clasifican la creatinina por grupos de edades, o si tiene la creatinina medida por método de YAFE, donde se observan también estos valores de referencia desde el máximo hasta el mínimo. Tener en cuenta que un valor aislado no me clasifica automáticamente a mi paciente y que si por alguna razón tengo un valor aislado alto o alterado,
debería verificar en este paciente notas prerrenales, deshidratación, condiciones patológicas como fiebre, vómitos, diarreas o alguna otra condición y evaluar obviamente las partes que ya hemos dicho en temas relacionados con la edad, los músculos, etcétera. Y calcular el filtrado glomerular de dos formas. Yo lo puedo hacer si tengo el método enzimático estandarizado con el método de Schwartz o el método de Jaffe a través de la fórmula de Schwartz con las constantes que ustedes observan acá. Digamos que eso lo teníamos hasta antes del 2021-22, que fue cuando salió la fórmula del CKD 25, que es la que estamos recomendando usar ahorita por debajo de los 25 años en todos los pacientes para hacer una evaluación más objetiva del filtrado glomerular y es la que me gustaría realmente que utilizaran en el día a día. El otro término es la creatinina, la depuración de creatinina medida, que básicamente es esta fórmula que ustedes observan acá. Ponemos la creatinina en orina sobre la sérica por el volumen sobre 1440 por 1.73, que es la superficie corporal corregida sobre la superficie corporal del paciente. Esto me permite hacer una evaluación medida objetiva, clara y más fidedigna del filtrado glomerular que la fórmula calculada, que como ustedes saben es una fórmula de aproximación que puede variar entre 10 a 15 cc minuto entre la medida y la calculada, siendo la medida la más específica de todos. Ahora bien, ¿cuándo deberíamos nosotros pensar que un paciente tiene una enfermedad renal crónica? Sin duda alguna hay unas situaciones que son claramente evidentes y que nos van a mostrar esta condición. Por ejemplo, siempre preguntamos en las historias clínicas si existe alguna enfermedad en la familia. Aquí aplicaría mucho en una consulta de riesgo cardiovascular poder preguntar eso, si existen pacientes que estén en diálisis, con trasplante renal, con sangre en la orina, proteínas en la orina. Todos los pacientes prematuros, así hayan pasado del canguro, hayan salido del canguro, son pacientes de riesgo por todo el tema de la oligomeganefronía, donde no hubo un desarrollo adecuado de las nefronas. Y aquí aplicaría sobre todo para ese grupo de pacientes menores de 1.500 gramos y menores de 32 semanas. Pacientes que cursen con infecciones urinarias recurrentes a repetición y o tengan malformaciones congénitas de las vías urinarias o del riñón, son pacientes también de riesgo que nosotros deberíamos tamizar. Antecedentes de cardiopatía, cirugía cardíaca, una lesión en la que pronto haya necesitado el soporte renal. Estos pacientes también deben ser tamizados por riesgo de enfermedad renal, por el compromiso que ya hablamos previamente, de la enfermedad renal, la lesión renal aguda, la enfermedad renal aguda y la enfermedad renal crónica. Todos los niños con hipertensión arterial, proteinuria, uso de nefrotóxicos, los obesos, o que tengan, por ejemplo, enfermedades sistémicas, como por ejemplo, o algunas vasculitis, entre otras. Y hay unas que son evidentes, pero que a veces pasamos desapercibido y tiene que ver con pacientes con retardo del crecimiento. Estos pacientes normalmente pudiesen tener una talla baja de origen renal y en ellos es bueno tratar en la medida de lo posible si definitivamente vemos que hay un retardo del crecimiento que se sostiene por los percentiles de Z-score, hacer una evaluación de la función renal para descartar una enfermedad renal crónica, así como también los pacientes con deformidades óseas, como que tengan yenuvar o yenuvalgo, que pueden estar dentro del contexto de raquitismo, enfermedad óseo-metabólica de la enfermedad renal, y también aquellos pacientes que cursen con enuresis, poliuria, polidipsia, porque a veces también pudiesen eventualmente tener alguna relación con eso, así como también los pacientes con anemia de causa no clara. Y ya nos hemos llevado varias sorpresitas en pacientes con anemia de causa no clara, en la que nunca se hizo una creatinina, el paciente lo que tenía era una enfermedad renal crónica terminal. Así que mucho ojo con esos pacientes con anemia que sea normocítica, normocrómica, que no son las características de la anemia ferropénica, que es la que normalmente la gente piensa, piense también en enfermedad renal crónica. El tamizaje, ¿cómo lo hacemos? Pues yo hago un tamizaje que puede ser desde la parte prenatal, el examen físico, a evaluar la presión arterial, la proteinuria y la creatinina, que ya básicamente hemos mencionado algunos aspectos relacionados con el prenatal, que nos tengan dilatación, que el índice de líquido amniótico sea normal. Por eso es muy importante hacer esa lista de chequeo en las evaluaciones de rutina. Para el crecimiento usamos las curvas Z-score
Hoy en día existen aplicaciones de 3Ref, que es una aplicación que nos muestra las curvas colombianas de crecimiento y que básicamente nos ayudan a poder categorizar Z-score de manera correcta y fidedigna a los pacientes pediátricos en Colombia, pero si por ejemplo hay alguien conectado de otra parte que no sea de Colombia o de Latinoamérica, recordar que también existen las aplicaciones de Antro Plus y Antro que tienen también las clasificaciones del OMS para poder obviamente hacer una categorización adecuada de esto y lo pueden descargar de manera gratuita esta, en esta pues, página web que ustedes observan acá, que es de la Organización Mundial de la Salud y no tiene ningún costo pues, para las personas. Al examen físico, nunca se nos puede olvidar en los pacientes evaluar el tema de las deformidades óseas, defectos a nivel de la pared abdominal, como la que ustedes observan en la fotografía del medio que tiene un prune beri, defectos lumbosacros, hay pacientes que puedan tener algunos cambios sugestivos de retinopatía hipertensiva o alteraciones a nivel ocular, o la simetría de la mímica facial, que es muy común de los pacientes con disfunción vesical no neurogénica, como los pacientes que tienen un síndrome de Ochoa. Se nos olvida y a veces es porque no tenemos disponibles los brazaletes en nuestro medio, que los pacientes pueden tener hipertensión arterial, los pacientes pediátricos, por eso es importante siempre medirla para poder obviamente estar seguros de que no la tiene y tener en cuenta las tablas de referencia para poder obviamente clasificarla. Hay aplicaciones como por ejemplo PAPET que ustedes la pueden bajar gratuitamente en Android y en iOS y es una aplicación de Brasil que básicamente con colocar la edad del paciente, el sexo, la cifra de tensión arterial, te va a decir los percentiles de presión sin irte a las desgastantes tablas de la Sociedad de la Academia Americana de Pediatría que a veces hacen que sea un complique poderlo medir. No se nos puede olvidar también, existen factores de riesgo también asociados a arterial que son muy parecidos a los que tenemos en el de la enfermedad renal crónica, pero que de rutina hay factores de riesgo, independientemente de la edad, tenemos que medirla y solamente en menores de 3 años, en todos los pacientes hablo por encima de los 3 años, y solamente medimos en menores de 3 años esto no se nos puede olvidar porque la presión arterial definitivamente es fundamental. Con relación a las pruebas de laboratorio, ustedes saben que en el examen de orina nosotros podemos detectar proteínas. En la cintilla, pues nos va a mostrar, una orina espumosa nos debe hacer pensar en eso, pero recordar que hay unos rangos de referencia que deben indicar la proteína. Una cruz es igual a 30 miligramos sobre decilitro más, claramente nos lo está sugiriendo, pero no olvidemos lo que mencionamos al principio, que son las condiciones que son condiciones no patológicas asociadas a la presencia de proteínas como el ejercicio, la menstruación en las mujeres, las infecciones urinarias, etcétera, para que no nos vayamos a la microalbuminuria es otra condición importante, examen importante que hacemos. Este es un examen como más fidedigno y confirmatorio, pero miren que a veces en niños pequeños no tenemos datos de referencia porque normalmente pueden tener una excreción de albúmina aumentada, no siendo necesariamente patológica, pero que va normalizando a lo largo del tiempo. Miren, por ejemplo, que aquí está también el rango de proteína creatinuria y de las proteínas en recolección de orina de 24 horas. Aquí está el índice de proteína creatinuria también por edades. Miren que el rango en menores de 2 años es de 0,5 y mayores de 2. Y de las proteínas en orina de 24 horas, que saben que cuando vemos una proteinuria considerable en pacientes con edema, pensando en un síndrome nefrótico, pues están estos rangos de referencia que ustedes ven acá. Miren entonces que hicimos un recorrido de atención primaria, aquí no hablamos de extraños ni exámenes, está a la mano de todos los pacientes, de todos los médicos de primaria, de la enfermera, el médico general, hasta el médico más especialista del mundo. Y simplemente habla de la historia, la creatinina, el uroanálisis y la presencia de las proteínas a través de cualquiera de los métodos que ya mencionamos anteriormente. Y esta tabla me gusta mucho porque nos vuelve a mostrar ese mapa de calor o esa semaforización y en ese número que ustedes observan en el centro de ese cuadro nos muestra la periodicidad con la que estos pacientes se deben ver.
Entonces miren que los pacientes con cuadros amarillos o verdes se tienen que ver al menos una vez al año. Obviamente, si uno ve que hay un deterioro comparativo en el tiempo o hay una condición de base que esté generando que esto pueda progresar en el tiempo, pues se pueden requerir unas frecuencias aumentadas. Y miren que esto va progresando paulatinamente hasta que llegamos a los pacientes que requieren hasta 4 atenciones al año. Ya todos los pacientes que están en diálisis o que son trasplantados, pues van a tener unas citas diferentes. Los de diálisis normalmente se ven mensualmente y se les hacen exámenes que hacen parte de los exámenes de protocolo y seguimiento de la cuenta de alto costo. Y los trasplantados después del primer año en general se pueden ver cada 3 meses. Entonces, esto es importante porque estos pacientes son importantes seguirlos por todas las implicaciones que la enfermedad renal crónica tiene para el sistema de salud y para la propia enfermedad y el contexto clínico de progresión. Con esto termino. Creo que era importante pues mencionar algunos de los aspectos que les mencioné valga la redundancia, durante la charla, porque buscábamos justamente sensibilizar sobre la existencia de la enfermedad y siempre hemos pensado que en pediatría existe un subdiagnóstico de la enfermedad renal crónica porque no estamos codificándola adecuadamente ni estamos evaluando esos pacientes de riesgo que ya habíamos mencionado anteriormente. Sin duda alguna, las malformaciones siempre se dan nuestra principal causa de enfermedad renal crónica, pero por ejemplo yo recientemente que estoy en la unidad renal y que estoy empezando a codificar a través de una base de datos los pacientes, me estoy dando cuenta que si bien si hay pacientes con malformaciones, vemos muchos pacientes también con glomerulopatías. Y creo que eso nos está empezando a cambiar un poco el paradigma porque estamos empezando a mejorar y detectar de una manera más precoz las malformaciones, pero todavía esto va a depender mucho de la ubicación geográfica de nuestro paciente y la oportunidad que tenga de una calidad adecuada de esa ecografía renal. Yo puedo diagnosticar la enfermedad renal crónica en cualquier nivel de atención porque lo único que necesito, aparte de la historia clínica, es una creatinina, un uroanálisis, una microglobinuria que lo hacen en cualquier nivel de atención. Importante clasificar los grupos de riesgo para la tamización y el seguimiento y obviamente saber cada cuánto debe ver a nuestro paciente para poder limitar la progresión de la enfermedad renal crónica. Con esto termino mi presentación. Espero que a ustedes les haya gustado, que se hayan llevado algunos mensajes importantes para llevar a casa. Les dejo acá mi correo electrónico personal y el correo también, el link el enlace de las redes sociales. Y recordemos que la enfermedad renal crónica en niños sí existe. Feliz día para ustedes. Aquí estoy por si tienen alguna duda o pregunta relacionada. Le damos las gracias al doctor Richard por si alguien tiene una pregunta, este es el momento para realizarla. Si no hay preguntas, entonces agradecemos nuevamente al doctor, gracias también a todos los asistentes y feliz noche para todos. Feliz noche para todos. Hasta luego.